Volvemos a nuestro invitado, un amigo, un hermano. Un gusto tenerte acá, Lalo. Lalo, a ver, presentar a Lalo, voy a empezar con una forma en la cual, no sé si seguís teniendo eso. Tenía tarjetas, antes la gente tenía tarjetas de visita, ¿no? Tengo. Y en la tarjeta de visita, debajo de su tarjeta de visita, Lalo decía nada. ¿Nada escrito? Nada. N-A-D-A. Sí. Nada. A ver, tenemos prueba. De alguna manera ahí está. Si se puede ver, No sé en si cámara. se va a ver en cámara, No sé, pero es verdad. tenemos acá la prueba que dice Ernesto Lalo Paret y abajo dice nada. Y justamente porque asumía esa posición desde el inicio es que Lalo ha podido hacer tantas cosas. Porque solo siendo nada se puede hacer de todo. Y así fue que Lalo estuvo atrás de la organización del Tren Blanco en su momento, en el 2001, atrás del proceso de empresas recuperadas. Y nosotros nos cruzamos, por suerte, en la vida en San Martín, en los barrios cercanos al CEAMSE, en una organización, el 8 de mayo, donde por lo menos yo hice mis primeras armas militantes en este país y donde aprendí mucho de nuestra compañera Lorena Pastoriza, que mandamos un gran abrazo, y de Lalo, que para mí fue, además de un hermano, un maestro. Así que juntos, muy rápidamente, emprendimos una aventura en la UNSAM, que consistió, entre otras cosas, ya por el 2008, ya hace una banda de años, armar un centro universitario en una cárcel. Así que de eso queríamos hablar hoy, porque la idea, como les decíamos la otra vez, es que la primera parte hagamos un diagnóstico y la segunda pensemos qué otra universidad, en este caso, podríamos construir desde experiencias muy concretas y justamente para producir sentido desde la universidad y ampliar esa potencia interpretativa del mundo que tiene el sistema universitario. Así que bueno, bienvenido Lalo. Y Gracias, los felicito por la iniciativa en esta nueva modalidad de la tele del futuro. Estamos aprendiendo. Así que muy agradecido, y es la primera vez que encajo en un programa. Que no encaja acá. Claro, porque generalmente, no encajo en muchos lados, pero es la primera vez que... Por eso sos el primer invitado. Me siento como que encajo en un lugar. Ahora en tu tarjeta podés decirte Ernesto Paret, no encajo acá. Exactamente. Yo te escuchaba al inicio con respecto a esta sensación que decías vos cuando uno se levanta a la mañana y que claramente se mira al espejo y no puede decir que es un hijo de puta hasta que sale un rato a la calle y siente que en parte es un hijo de puta, ¿no? Es una situación bastante particular la era que estamos transitando, donde creo que todos nos sentimos como responsables de esta nueva etapa de la sociedad, donde claramente el pueblo entendió que era necesario agotar un montón de actitudes de una lógica política, de una vida política que jugaba con el pueblo, y el pueblo yo creo que reaccionó. Hace muchos años que el pueblo viene jugando a la política y no tenía con qué tirar y tiró con esto. Uh-huh. Hay algo, ¿no?, de esa cuestión de la corresponsabilidad de todos sobre lo que estamos viviendo, que circula bastante también en la sociedad y en muchos de nosotros. Y hay una muy buena interpretación y usufructo por parte de este gobierno de esa sensación, ¿no?, de la sensación del acabose, del agotamiento, y yo creo que en parte es tal el grado de contradicción en el cual entramos como sociedad que era la única forma de enterarnos que tenemos que barajar y dar de nuevo. En esa instancia, creo que nosotros de alguna u otra manera aportamos a este tiempo, porque nos animamos a construir algo que no tenía antecedentes. Y no había ciertos de exitismo ni de triunfo. Era una circunstancia que nosotros sabíamos que se debía hacer, porque esto que vos decías con respecto a los hijos de puta y a las profesiones y a la descredibilidad que tienen las profesiones, tanto puede ser un abogado o un periodista, es parte también de ese usufructo que hace el gobierno de Milei con respecto a esa sensación de que también esta matriz de formación en parte está agotada. Yo creo que la sociedad
valora sobre todo la educación, mucho más que a la iglesia, mucho más que a la justicia, mucho más que a otras estructuras clásicas del régimen, pero también sabe que esa matriz se tiene que transformar en función de repensar este vacío que vos describías cuando abrías el programa, y que esa reformulación de ver para qué y cómo, cuándo la universidad entonces, es un buen motivo que Milei se haya animado no solamente con la universidad, se anima con la salud pública, se anima con todo, porque yo creo que en realidad ellos entienden que esta sensación del acabose, de que todos entendemos que en parte somos unos hijos de puta, nos veamos o no al espejo, era indispensable, porque al mismo tiempo ellos no tenían pensado gobernar. No tenían pensado gobernar, pero ahora que llegaron, tal cual, entienden casi esta situación que vos decías entre la religión, la filosofía y la ciencia. Me parece que ellos están ahí atrapados sin saber bien por dónde, por eso hablan de la fuerza del cielo, hablan del pragmatismo del mercado, hablan de un montón de cosas que son contradictorias como la era que estamos viviendo. Son tan contradictorias como la era que estamos viviendo. Bueno, de hecho, me estoy acordando, digamos, para ir a la experiencia del CUSAM, de que el CUSAM fue un centro universitario en la cárcel, ¿no? En 2008. Eso les iba a decir, si podíamos reponer brevemente qué es el CUSAM, porque capaz hay personas que nos están escuchando que no conocen la Bueno, algunos pueden buscar en internet CUSAM y van a ver que hay una serie de CUSAM, una serie de descripciones, pero en aquellos años muchos de los pibes que piden que vaya a la universidad a la cárcel, lo piden, entre otras cosas, para entender, ¿no? Para entender cómo llegaron a caer en cana. O sea, no era solamente cómo hacemos para salir lo más rápido posible del dispositivo carcelario, sino cómo entender que la mejor salida era la comprensión y sobre todo para evitar repetir los errores del pasado. Y sobre todo desde un espacio tan innovador como ese planteo, hacérselo no solamente como las personas que están alojadas allí, privadas de libertad, estos delincuentes, sino también los trabajadores. La Universidad de San Martín genera un hecho sin precedente creando el CUSAM, porque no solamente se va a plantear garantizar un derecho a los trabajadores y a los detenidos, detenidas y trabajadoras, mujeres y hombres que conviven en la cárcel, sino que también yo creo que inconscientemente la universidad entendía que ante tanto error, ante tanta falta de acierto con respecto a la construcción de nuevas formas de seguridad o nuevos valores de una comunidad que tiene que se ve amenazada permanentemente por la seguridad o la inseguridad, como quieran llamarlo, la universidad se apresta a darle un marco formal, a construir una reflexión superadora sobre nuevas propuestas de seguridad. ¿Con quiénes? Con los mayores especialistas. Y digo que son los mayores especialistas porque la cárcel... O sea, que eran los presos, y los trabajadores. Y los guardiacárceles. Exactamente. Que cursaban juntos. En el CUSAM cursaban juntos. Cursan Juntos quienes están detenidos y los guardiacárceles. Hombres y mujeres de la fuerza, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y hombres y mujeres detenidas y detenidos, sí. Exactamente. Eso también vino a romper una lógica de la universidad y del concepto de la educación en contexto de encierro. No existe otro espacio que se anima a desconstruir esta lógica que quizás tengan otros proyectos educativos en otros lugares, porque claramente la universidad, por ser una universidad joven, la UNSAM, se anima a romper con esas viejas lógicas y construir un nuevo paradigma entre esta imposibilidad histórica de encuentro entre el chorro y el vigilante, ¿no? Entendiendo que hay un sujeto en común, son sujetos que provienen de un mismo sector de nuestra sociedad, humildes todos, y fuimos a hacer una experiencia con vos, y de la cual estamos muy orgullosos, que ha madurado mucho, que nosotros entendemos que es un proceso de tiempo, pero que cada día nos demuestra que no nos equivocamos al iniciar esa experiencia, que contribuye a repensar entonces una matriz de formación, que es la que sostiene el régimen. Esto mismo que vos decías anteriormente, bueno, no se creen los periodistas salen de la universidad, no se creen los abogados, no se creen los contadores, no creemos en nadie. Ahora, alguien que salió del CUSAM y que habla
inclusive vos hablabas de inseguridad, no sé si finalmente, a medida que van pasando los años, ¿no? Uno va pensando qué es lo que hicimos ahí. No sé si finalmente lo que no estábamos pensando era la violencia, en el sentido más radical de la palabra, ¿no? En el sentido de la violencia social, y donde finalmente la violencia en la cárcel, la violencia en el barrio, la violencia en la sociedad, y esa violencia la terminamos procesando de una manera muy particular en la cárcel, donde todos los actores que giran en torno a la violencia trabajan juntos. Paran la pelota. ¿Cómo? Paran la pelota, se genera un espacio distinto. Y te diría, interpretan entonces, porque esa cuestión del preso que dice, che, yo quiero entender lo que me pasó. Y el guardia cárcel que se suma, que dice, bueno, yo quiero mejorar en mi carrera, pero finalmente también entender lo que pasó, porque estar de un lado o del otro de la reja a veces tiene que ver con trayectorias individuales que no son claras, pues en la misma clase social, en la muchas misma veces, ¿no? Pero me parece, volviendo al punto del contraproyecto universitario, que hoy el CUSAM de hecho estaba marchando, estaba hoy en la plaza. Estaba marchando y tenía una columna muy buena. De hecho, bueno, yo tuve que atravesar la parte donde está el CUSAM y la UNSAM y creo que funciona una murga o algo así, tengo entendido. Nos acompañaron hoy, sí. Estaban, pero prendido fuego, mis compañeros tenían ganas de quedarse ahí porque estaban haciendo una versión murga del tema La vida es un carnaval de Celia Cruz. Terrible, muy bueno. Bueno, de hecho fue la incorporación del arte al CUSAM, fue clave. Podemos contar una historia. Al principio, cuando yo empecé a dar clases de sociología en aquella época, claro, en la clase se procesaba la experiencia del encierro. Entonces, para poder transitar esa experiencia, movilizamos el arte, hicimos un disco, documentales, teatro, un montón de experiencias dentro de la cárcel, para justamente poder construir una reflexión sobre la propia subjetividad, ¿no? Entonces, ahí me parece, volviendo a lo anterior, fíjate que el CUSAM termina siendo un dispositivo científico, ¿no? De interpretación de una experiencia, en ese caso la reacción a la violencia, sea el guardia cárcel, sea el que está preso, pero los dos confrontan de manera muy inmediata con la violencia. Entonces, ¿cómo puede interpretar eso? Y la sociología, en ese caso, que fue como un dispositivo científico que ayudó para eso. Y lo otro, que tiene que ver con justamente la creación de un nuevo sujeto. O sea, si hay algo zarpado en el CUSAM, que de ahí surge otro sujeto, totalmente distinto al que ingresó al proceso universitario, ¿no? Increíblemente, porque aparte nadie va a delinquir para después llegar a la cárcel y poder ser sociólogo, ¿no? Claro. Y tampoco quizás quiera ser trabajador del servicio penitenciario para hacer una carrera universitaria. Esto es lo maravilloso de una nueva universidad, que se enclava en el medio de la mierda, en el medio de la mierda de los espejos donde nadie se quiere ver. Esto que vos decías hoy perfectamente, me levanto a la mañana y me miro al espejo y no digo que soy un hijo de puta. Bueno, claramente cuando pasamos por el basural del SEAMSE, que está al lado de la cárcel, que es vecino de la cárcel, no nos vemos reflejados ahí, en esa mugre, en esos olores, y menos en los sujetos que trabajan en el relleno sanitario. Tampoco nos queremos ver reflejados en un preso delincuente, y tampoco nos quisiéramos ver reflejados en la corrupción de los trabajadores del servicio penitenciario. En realidad la sociedad tiene una actitud de no querer verse. Estos espacios que hemos, gracias a Dios, transitado y del cual somos parte, nos permiten tener confianza en nosotros mismos cuando nos podemos ver reflejados en esa construcción que no tiene tantos aciertos. Otra cosa que la universidad la perturba, no tener acierto, no tener certeza, sino que ir en la búsqueda. Claro. Transitar esa búsqueda de la certeza, de animarse a que las disciplinas se derrumben, ¿no? Esa cosa rígida que las universidades también tienen como deformación, que es lo específico, ¿no? Y estamos en una era donde lo específico aparentemente se vuelve genérico. Claro, porque la universidad se fue ordenando cada vez más en torno a hiperespecializaciones y le cuesta cada vez más conectar saberes, ¿no? Y el punto clave del dispositivo del CUSAM es que parte de una idea de que no se sabe. Por ejemplo, finalmente no sabemos lo que es la violencia hasta que nos hacemos una pregunta desde la propia experiencia. Entonces, ahí es donde tenés un modelo de universidad donde hay una pregunta que parte de hay algo que yo no sé realmente lo que es la violencia, la padezco, la vivo, sé que existe, pero no sé qué es, y voy a reflexionar sobre eso, sea guardia cárcel o sea preso. Y a su vez, eso entonces invita a un montón de saberes de la universidad, pero que incluye
De hecho, el arte, que incluye la reflexión política, que incluye la práctica del deporte, porque también hay deporte en la casa, ¿no? O sea, saberes del cuerpo, inclusive, que te permite pensar sobre, en ese caso, la violencia como un objeto central, ¿no? Y también que permiten reconsiderar a viejas lógicas formativas de la universidad en categorías como, por ejemplo, la excelencia académica, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un tiempo donde todos podamos coincidir que el grado de descomposición de un cuerpo social que tiene como proyección a Milei, podamos entender que hay espacios donde la excelencia académica sí funciona, sí tiene sentido, mientras todo se cae a pedazos? Ahí empieza, se tiene que reconsiderar esa categoría de excelencia académica. Entonces la excelencia académica no estaría dada en esos espacios donde claramente el prójimo, ese que no me quiero ver reflejado, no tengo nada que ver con un preso, no tengo nada que ver con un cirujano, no tengo nada que ver con todo eso que no quiero ser. Sin embargo, para mí, que soy un ignorante, por eso me siento perfectamente en este programa que no encaja, porque yo tampoco encajo en la universidad. Sin embargo, esta universidad joven entendió que en esa búsqueda de querer saber, de querer poder hacer una práctica que le permita reencontrarse con sí misma, porque si no, esta excelencia académica resulta ser una cuestión de pocos, clasista sobre todo. Y la Universidad de San Martín tuvo el coraje durante, cumplimos casi 18 años, cumplimos 15 años formales y 18, 19 años informales en ese inodoro, como diría Jaureche, de la sociedad, donde dice, ¿qué están buscando ahí en una universidad? ¿Qué busca una universidad en la mierda? ¿Puede encontrar el sentido de la excelencia académica ahí? Y yo me animo a debatir con cualquiera de que sí, que yo creo que el desafío de una universidad es encontrar el nuevo sentido de la excelencia académica en el marco de la transformación, no solamente de los sujetos, sino de una realidad como un espacio de encierro, como puede ser un espacio de encierro. El CUSAM es único en el mundo, digamos, ¿no? Nadie puede entenderlo hasta que habita el espacio, ¿no? Mira, lo que vos decís es exactamente un modelo de universidad invertido, ¿no? Es decir, no es la universidad que con sus luces se ilumina en la oscuridad, sino ver el mundo desde la oscuridad del mundo, ¿no? Bataille tenía un libro hermoso que se llamaba La oscuridad no miente, que es un gran título, que podría ser el título de uno de nuestros programas. Recién cuando le dijiste dije, epa, un buen título. Pero ¿por qué? Porque efectivamente está esa idea, ¿no? de la universidad que ya sabe, entonces como sabe va a iluminar la sociedad, y el modelo del CUSAM es al revés, es una universidad que no sabe y desde ese oscuro no saber busca entender el mundo, y claro, te devuelve una claridad literal, intelectual y luminosa sobre un mundo. ¿Por qué? Porque mira desde aquello que no se quiere ver, y ese punto, esa es la posición científica. La posición científica no es ahondar en lo que ya se sabe en la cuestión de la hiperespecialización, sino justamente partir de lo que no se sabe para descubrir algo que está en esa oscuridad que no miente. Y el CUSAM, si hay algo que pasa en CUSAM, es que la experiencia de CUSAM no miente, revela sobre la violencia cuestiones que ningún otro dispositivo podría revelar. Sobre todo en un momento donde nadie cree. Claro. En las estructuras, sí hay valores, y hoy quedó demostrado que es un gran valor la educación para nuestra sociedad, y lo que nosotros tenemos como desafío es que las universidades tengan la suficiente cintura y agilidad para comprender este valor que siente la sociedad, y se animen a reconfigurar, reconsiderar esas matrices que están en cuestión, porque más allá del valor que tiene en la sociedad, al mismo tiempo, Milei sabe perfectamente que hay un sentido común que en parte comparte lo que él está planteando. Esto que vos decías anteriormente, ¿por qué busca eso? No, busca eso porque sabe. Y yo creo que sabe mucho más que nosotros, porque el Big Data le debe dar los perfiles del ánimo de cada día de la sociedad, sin ninguna duda. Si no, no podría ser posible que tengan tantos aciertos en tan poco tiempo. Casualidad.
No, para nada. Yo creo que ellos, sin ninguna duda, tienen perfectamente el ánimo social medido y saben que no son tan burros. Yo creo que hay también una cosa ahí de pensar que son unas bestias, y yo creo que no. No son ningunos locos. Yo creo que no. Después tienen esta confusión entre lo místico, lo pragmático, pero son coyunturales. Yo creo que en parte también es una gran bisagra de este tiempo para la construcción de que nada va a ser igual, y de la construcción de lo que podría llamarse emergente, ni quiero decir nuevo. Y que ahí esas experiencias como el CUSAM, como la Universidad de San Martín, la Universidad de San Martín tiene no solamente la experiencia del CUSAM como un valor, sino también tiene, la escuela secundaria, haber trabajado con los cirujanos del relleno sanitario, haber reconocido el saber de estas maestras comunitarias en los distintos barrios que llevan adelante y atienden a nuestros pibes. La universidad dejó de iluminar, como vos decís muy bien, para ver desde la oscuridad. Esta es la humilde experiencia que, en este caso, en la Universidad de San Martín, yo creo que debe haber, y hay un montón de experiencia, la de Rosario, la de tantas universidades del interior, pero claramente también hay una cuestión muy fuerte planteada a lo establecido. A la crítica a lo establecido, porque esto que vos dijiste con respecto, nadie cree en un periodista, nadie cree, hoy descreemos de todo porque pensamos que todo está totalmente agotado. Todas las estructuras institucionales, no hay un estamento donde no levantes una piedra y salga pus. Bueno, el cuerpo social no solamente larga pus, sino también larga Milei. Podemos sanar, yo creo que a diferencia del resto del continente, Argentina sí tiene resto. Tiene tantas experiencias subterráneas que vienen, no de ahora, son experiencias subterráneas que vienen de a fines de los 90, sobre todo del 2000, que nos posibilitan pensar que, Milei es la coyuntura histórica, aunque a muchos les cueste reconocerlo, de que nada va a ser igual. Y que en todo caso, esa confortabilidad que tenía una lógica política, esa confortabilidad que inclusive tenían las instituciones de la educación superior y de la educación y el estatuto docente y qué sé yo, entran en cuestión. Pero no entran en cuestión por una cuestión de fascismo o de políticamente incorrecto o correcto. Entran porque hay una realidad que indica que está agotado. Y hay que repensar entonces de qué manera. Totalmente. Ese es un poco el planteo que queremos hacer acá, del concepto de algo no encaja acá. Que entender que hay desencajes, o sea, que de muchos sujetos, de muchas instituciones, y que la crisis actual, de la crisis actual se sale de otra forma. Porque corremos riesgo, en el sentido de lo que vos estás diciendo, que la defensa frente a los ataques de un gobierno de extrema derecha como este sea una defensa conservadora. Y eso es lo peor que nos podría pasar. O sea, nosotros nos tenemos que defender, no tratando de volver a un sistema viejo, sino de defender la universidad pública para que salga por encima, mejor y más potente, sobre la base de experiencias existentes, porque eso es lo fabuloso de la Argentina, que tiene miles y miles de experiencias como la del CUSAM que hoy narraste, pero que están en gran medida invisibilizadas, o que no tienen la potencia que podría tener para pensar el conjunto del sistema universitario desde ahí, ¿no? Porque se suele tomar como experiencias al margen, o mira qué copado lo que hicieron ahí, y finalmente es al revés. Eso es lo que caracteriza gran parte del sistema universitario, y su capacidad de entender y transformar una realidad, ¿no? Y te tomo otro ejemplo, durante la pandemia. Claramente la universidad pública ha sido fundamental en muchos planos, los barbijos esos que usaba todo el mundo, la vacuna, etcétera. Ahora, ahí funciona bien el dispositivo de personas que activan una posición creativa. Hay un cierto reconocimiento por parte de la universidad, y de hecho esas áreas científicas están demandando modificar los planes de estudio permanentemente. Lo mismo debería pasar en las ciencias sociales y humanas, en el cual nosotros provenimos. Yo recién cuando los escuchaba pensaba mucho en eso, ¿no? Desde mi experiencia, digamos, universitaria, y desde el diálogo con mis compañeros, mi compañera de la facultad, cuántas veces nos encontramos diciendo, che, esto está re viejo. Claro. En la parte práctica, sobre todo, como esta necesidad de actualizar que bueno, es parte de este... Y que lo sostiene solamente porque y también hay que reconocer que la universidad tiene un planteo de clase media, inclusive progresista,
y mentiroso, porque al mismo tiempo que tiene ese planteo, esa posición, por otro lado es conservadora, porque por otro lado no quiere mover una coma sobre todo de las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, el CUSAM vino a perturbar. La oscuridad viene a opacar en parte esa gran iluminación que significa la universidad, ¿no? Por eso el punto de lo que no encaja no es tratar de hacerlo encajar en un dispositivo conservador, sino es justamente observar el desencaje y desde el desencaje producir algo nuevo, porque el desencaje es signo de algo que quieren hacer, ¿no? Entonces lo peor que podríamos hacer es, no, bueno, esto no encaja, volvamos para atrás, volvamos a como era antes, y coincido con vos, ya nada va a ser como era antes, pero hay dos caminos posibles. O nada es como antes en un camino de destrucción, o nada es como antes en un camino de construcción. Y esa construcción es factible, entre otras cosas porque se ancla, no vamos a hacer creaciones sui generis, de repente vamos a decir, bueno, ahora la universidad va a hacer esto y lo sacamos la nada. Partamos las grandes experiencias que tenemos en Argentina en el sistema científico, que incluye el CUSAM como gran proceso científico de reflexión, entre otras, y de intervención sobre la violencia. Digo, para el CUSAM, desde que existe el CUSAM, la cárcel es menos violenta, las relaciones son menos agresivas, se transformaron en trayectorias personales. Recuerdo que cuando fui al CUSAM, alguien me dijo, esto es la embajada. Claro, porque el territorio del CUSAM dentro de la cárcel es un territorio universitario donde pasa otras cosas, ¿no? y otras trayectorias. Entonces, el punto clave, me parece, es transmitir en este momento crisis, no volvemos para atrás, pero hay que construir algo nuevo, ¿no? La verdad que me quedo con ganas de seguir participando de esta charla muchísimo tiempo más, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando porque nos quedan solamente 2 minutitos. No sé si alguno quiere agregar alguna cosita final, como para ir despidiéndonos. Hoy vos decías que nos han robado un montón de categorías, un montón de símbolos. No, yo creo que no nos han robado nada. No nos han robado nada. La libertad o la liberación es un planteo popular, histórico. Y quizás hoy tenga una connotación de algún facho o la derecha. Pero la libertad y la liberación es una construcción que tiene que tener bases como la que de alguna manera tuvimos y somos privilegiados de transitar en las experiencias como el CUSAM. Yo creo que más allá de esta coyuntura liberal, la liberación es ese espacio que vos conociste, donde claramente todas las categorías subterráneas y subcategorías que tiene la cárcel se desvisten y se desnudan para entrar a un espacio de reflexión increíblemente de paz adentro de un frasco de violencia y de mierda, ¿no? Como puede ser la cárcel. Es admirable. Muy bien, qué mejor conclusión que esta. Vamos a despedirnos, nos vemos el martes que viene. A todos los desencajados y desencajadas que nos miran y nos escuchan. Unaos, desencajados, unaos. Unaos, porque la creatividad nos necesita. Buena semana. Gracias, buenas noches.